Hola, bueno, vamos a ver en este vídeo el tema de proporcionar los edificios que aparecen en una escena en exterior que queremos dibujar. Vamos a ver cuáles son los objetivos. En primer lugar, dibujar en proporción adecuada esos edificios y en segundo lugar, saberlos relacionar con otros objetos o elementos que aparezcan en la composición. Bien, partimos de esta diapositiva, que era donde quedamos en otro objeto de aprendizaje, otro vídeo, en el que hemos visto los elementos visuales y perspectivos, los hemos analizado, digamos, teniendo esto como base, es decir, el punto de fuga situado, las convergencias más o menos claras, la altura de visión, que es la línea de horizonte, también situada, y luego pues más o menos donde caen en anchura y en altura respecto al formato. Partiendo de esto, pues ya referenciamos, por ejemplo, desde la línea de horizonte al techo del edificio que aparece en la derecha, ¿vale? Cogemos y decimos, bueno, pues esta distancia aproximadamente es así, aquí hay un módulo menor que podría ser como 3 o 4 veces el de arriba, ¿vale? Y luego en el edificio de la derecha, respecto al nivel de la línea de horizonte, pues también tenemos este módulo, que podría hacernos otro módulo igual arriba y como un módulo y medio abajo, ¿vale? Esto visualmente, cuando estamos delante de la escena, pues es observarlo, ¿no? Si queremos medirlo con un lápiz, pero no hace falta, simplemente es contrastar esos niveles de altura, ¿no? Teniendo en cuenta que la línea horizonte va a estar a la altura de nuestros ojos si la prolongamos hacia el infinito. Bien, el siguiente paso va a ser proporcionar y modular en anchura los bloques de edificios que aparezcan, es decir, las diferentes masas de lo que tenemos delante. Aquí, por ejemplo, en esta vista tenemos el edificio de la casa del alumno, que es este de aquí, y en anchura nos ocupa aproximadamente esto. Nosotros cogemos y decimos, bueno, si encuadro desde esta parte de la izquierda, que sería aquí, hasta donde acaba el edificio, pues ¿cuánto me da? Pues me da esto, que aproximadamente pueden ser 3 o 4 partes del total. Bueno, pues más o menos lo ubico. Luego tengo la siguiente masa, es el edificio de biblioteca. Acaba aquí o acaba ahí. Bueno, vamos a suponer que acaba aquí, lo que vemos con más claridad. Bien, pues tenemos esta franja de anchura que viene a ser como la mitad de esta. Pues vale, la ponemos. Y aproximadamente estamos marcando hasta dónde nos va a llegar. Después tenemos la zona de árboles, ¿no? De jardinada de en medio. Vale, ¿qué nos ocupa? Pues desde aquí hasta aquí. Bueno, ¿y esto qué representa? Aproximadamente un tercio del total. Pues bueno, lo marcamos, de ahí a ahí va a ser la más arbórea. Eso en el boceto se podría hacer. Y por último nos queda el edificio de industriales, que es el de la derecha. Vale, hemos repartido más o menos en anchura los diferentes bloques de los edificios con la masa arbórea. Vamos a hacer lo mismo en alturas, ¿vale? En alturas con respecto al encuadre, al formato que tenemos. Si nos vamos a la parte de la izquierda, vale, el techo de la casa del alumno cae aquí, que aproximadamente es la mitad de todo el formato, ¿vale? Y el siguiente módulo, que sería el primer piso. Bueno, pues el primer piso que viene por aquí sería como la mitad de toda la altura que tenemos desde aquí. Y luego, si ese módulo lo repetimos abajo, pues nos dan aproximadamente 4 módulos iguales. Con lo cual, pues fijaros, en el primer módulo tenemos donde arranca la palmera, en el segundo el techo de la casa del alumno, en el siguiente el primer piso y al final es el límite del formato, ¿vale? También esto es aproximado, o sea, lo tenemos ahí, vamos viendo y comparamos un poco, a ver, para ir un poco guiados, sino ir a ciegas o de una forma intuitiva que puede irnos bien o nos puede conducir a error. Como hemos dicho antes, el módulo de anchuras equivale a un cuarto del total, de la casa del alumno de este edificio. Vale. Después podemos coordinar, por ejemplo, lo que es toda la masa arbórea que aparece aquí, ajardinada, pues la incluimos en un rectángulo que aproximadamente, fijaros, si lo dividimos en 3 partes y 3 partes, es la parte central. Es otra forma de acotar toda esa zona
y no hacerla ni muy pequeña ni muy grande con respecto al resto. Se trata de buscar módulos que nos permitan contrastar y comparar las proporciones. Bien, cualquier otro objeto que aparezca, como puede ser esta escultura del cactus, pues la podemos comparar, por ejemplo, llevándola por líneas paralelas hacia donde empieza el edificio de la casa del alumno y vemos esa altura, ¿cuánto da? Pues mira, si la tenemos aquí, 2 veces nos daría el techo hasta aquí, del primer piso, por ejemplo. ¿Vale? Entonces es una forma de ir comparando. La podríamos llevar al otro edificio de al lado. Claro, habría que ir con cuidado. Y esta línea amarilla, fijaros que la hemos llevado a lo que sería la acera donde el edificio empieza, porque esto es lo que nos marca el término en profundidad en el cual está situado la escultura, que coincide con ese punto de la S o de la A, de las letras de la casa del alumno. ¿Vale? Y es ahí donde debemos de modular en altura. Lo mismo podríamos hacer llevando, fijaros, si la llevamos hacia la derecha, nos llegaría casi aquí, al límite del formato. Entonces ahí pues podríamos también llevarlo en altura y ver pues, que aproximadamente cae aquí en la segunda fila de ventanas. ¿Vale? Otra cuestión interesante para proporcionar edificios, los edificios sabéis que suelen estar modulados, se repiten las estructuras. Entonces, por ejemplo, si cogemos esta masa de edificio de aquí y decimos, vale, vamos a sacar los gradientes de los módulos que se van reduciendo por la perspectiva. Lo que no podemos es dibujar el primer módulo igual al segundo, igual al tercero, igual al cuarto, porque por el escorzo se van comprimiendo. Entonces, una forma muy rápida de dividir en 2 partes toda esta cara de este edificio es, cogemos la diagonal, la otra diagonal y por la en medio trazamos una vertical. Esto nos ha dividido en 2 partes iguales perspectivamente, toda esta cara de edificio, con lo cual aquí vendría la separación de línea de ventanas. Y ya, digamos, con su gradiente de escorzo aplicado. Y lo mismo podemos hacer para sacar la mitad de aquí y la mitad de ahí. Eso, a ver, esto si tenemos un buen ojo, digamos, y pícaramente cogeríamos y diríamos, vamos a ver, la mitad de aquí a aquí, que está aquí, pues un poquito más allá, pongo la división. Lo mismo haría de aquí a aquí. Vale, la mitad que está aquí, la mitad exacta, pues le doy un poco más, porque siempre el módulo anterior es un poco mayor al módulo posterior. ¿Vale? Eso es un truco. Pero si queremos hacerlo con un poquito más de rigor o estar más seguros, pues hacemos este método. Nuevamente, en este segundo módulo, sacamos diagonales, diagonal azul, la otra azul clarito, y por el punto central pasamos la vertical que nos divide los 2 módulos igual, que hemos hecho antes. Vale. Vamos a ver, esto en cuanto a las líneas o los módulos en las líneas de profundidad que son horizontales, que sí que están sujetas al escorzo. Veis que se va acortando todo cada vez se acorta más, como las traviesas de las vías del tren cuando los vemos converger, ¿no? Pero en vertical, ahí no se acortan las distancias, y si este módulo del suelo a la ventana ocupa esto, el siguiente ocupará lo mismo, ¿vale? Porque las alturas de cada piso son iguales. Entonces, aquí sí que repetimos el módulo, sin cambiarlo. Elegimos una vertical, cualquiera, podría ser esta otra, cualquier vertical. Aquí hemos elegido la que está en el margen derecho del formato, pero podría ser en cualquier sitio. Y para resumir, vale, tenemos, ¿qué hemos hecho? Primero, referenciar la línea de horizonte respecto a los edificios. Segundo, hemos proporcionado los edificios en anchura y en altura en función del gradiente y del escorzo al que están sujetos, respecto a los márgenes, respecto a la línea de horizonte, y por último hemos modulado las distintas partes del edificio. ¿Vale? Pues esto es todo. Espero que lo hayáis entendido fácilmente. ¿Vale? Muchas gracias.